Háblame en inglés y te pago 1000, rió el millonario con tono burlón. La mesera lo miró sin titubear, respondió algo breve. Y en ese momento, él quedó en shock. Si tan solo supieran cuántas horas me ha costado cada palabra, pensó Gabriela mientras limpiaba una mancha invisible en la barra. Sus dedos se movían mecánicamente sobre la superficie de mármol mientras su mente vagaba entre recuerdos de noches enteras frente a la pantalla agrietada de su vieja computadora, repitiendo palabras en inglés hasta que su garganta dolía. Nadie en los azulejos sabía de sus estudios autodidactas, de cómo había convertido el pequeño apartamento que compartía con su abuela en una escuela personal de idiomas. Alencar. La voz cortante de Mauricio, el gerente, atravesó sus pensamientos como un cuchillo. ¿Estás soñando despierta otra vez? La mesa 8 lleva 5 minutos esperando y son los invitados del señor Altamira. Gabriela se sobresaltó, dejando caer el paño que sostenía. Lo recogió rápidamente mientras sentía el calor subir por sus mejillas. Disculpe, señor Mauricio. Voy enseguida. No quiero más distracciones, ¿entendido? Mauricio se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Hay 20 personas esperando tu puesto afuera. No lo olvides. Gabriela asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. No podía permitirse perder este trabajo. No con la operación de su abuela a solo 3 meses de distancia y los pagos del departamento acumulándose como una montaña imposible de escalar. No volverá a suceder, respondió, enderezando la espalda y componiendo su mejor sonrisa profesional. El restaurante Los Azulejos brillaba bajo las luces tenues de la noche mexicana. Era uno de esos lugares donde el dinero y el poder se mezclaban con el aroma de los platillos gourmet, un sitio donde Gabriela Alencar era solo una figura más del personal, invisible hasta que alguien necesitaba algo. A sus 26 años, llevaba ya 4 trabajando en este lugar elegante del centro de la Ciudad de México, donde las propinas eran generosas pero las miradas condescendientes abundaban. Con la libreta en mano y la sonrisa firmemente plantada en su rostro, Gabriela se dirigió hacia la mesa 8. El grupo de ejecutivos reía estrepitosamente, sus voces elevándose por encima del suave jazz que sonaba en los altavoces. Al frente de todos ellos, un hombre de espaldas anchas y cabello perfectamente peinado dominaba la conversación. Su traje azul marino, claramente hecho a medida, le confería un aire de autoridad incuestionable. Sin necesidad de que nadie se lo dijera, Gabriela reconoció a Daniel Altamira, el empresario cuyo rostro había visto tantas veces en las revistas que hojeaba durante sus trayectos en autobús. El hombre que había construido un imperio desde cero, según contaban, aunque los rumores en el restaurante sugerían que su ética de negocios dejaba mucho que desear. Buenas noches, caballeros, saludó Gabriela con profesionalidad. ¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar? Las conversaciones continuaron como si ella no existiera. Gabriela permaneció allí, paciente, acostumbrada a la invisibilidad que su uniforme parecía conferirle. Finalmente, uno de los hombres la notó y le hizo una señal a Daniel, quien interrumpió su anécdota para mirarla por primera vez. Los ojos de Daniel Altamira, de un marrón profundo y penetrante, recorrieron a Gabriela de arriba a abajo en una evaluación rápida pero completa. La sonrisa que se dibujó en sus labios tenía un toque de suficiencia que Gabriela había aprendido a reconocer en cierto tipo de clientes. Tráenos una botella de Chateau Margaux 2010, dijo Daniel, volviendo inmediatamente a su conversación. Gabriela anotó el pedido, pero antes de que pudiera retirarse, uno de los comensales, un hombre de mediana edad con un reloj que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año, la detuvo con un comentario. Daniel, ¿no estabas diciendo que querías practicar tu inglés para la reunión con los americanos? Daniel Altamira volvió a mirar a Gabriela, esta vez con una chispa de diversión maliciosa en sus ojos. Tienes razón, Ricardo, respondió antes de girarse completamente hacia ella. Señorita, ¿habla usted inglés? Algo en su tono hizo que Gabriela se tensara. No era una pregunta genuina, sino el inicio de algún tipo de juego del que ella sería el objeto de burla. Sí, señor, respondió con cautela. El grupo entero pareció encontrar esto sumamente entretenido.
Las risas contenidas crearon un murmullo alrededor de la mesa. Daniel inclinó la cabeza, como si estuviera frente a un espécimen curioso en un zoológico. ¿En serio? Su sonrisa se ensanchó. Háblame en inglés y te pago 1000 pesos. Ahora mismo. Las risas se intensificaron. Era evidente que esperaban que ella balbuceara algunas palabras mal pronunciadas o que se retirara avergonzada. El calor subió nuevamente a las mejillas de Gabriela, pero esta vez no era vergüenza lo que sentía, sino una indignación ardiente que amenazaba con consumirla. Por un instante, contempló la posibilidad de dar media vuelta e ignorar la provocación. 1000 pesos representaban casi una semana de propinas, dinero que podría destinar al fondo para la operación de su abuela. Pero algo más profundo, un orgullo que no sabía que poseía con tanta intensidad, la mantuvo firme en su lugar. Daniel Altamira la observaba con la seguridad de quien nunca ha sido desafiado, de quien siempre obtiene exactamente lo que espera. Sus compañeros esperaban el espectáculo, copas en mano, sonrisas burlonas dibujadas en sus rostros. El tiempo parecía haberse detenido en los azulejos, como si el resto del restaurante hubiera desaparecido, dejando solo este momento de tensión entre la mesera y el millonario. Gabriela respiró hondo y, cuando habló, su voz emergió clara y perfectamente modulada, sin el más mínimo rastro de acento. I would appreciate it if you didn't make assumptions about my capabilities based solely on my uniform, Mr. Altamira. Would you prefer the 2009 vintage instead? It was an exceptional year for Bordeaux, particularly for the Love Bank. The 2010 is excellent as well, with more structured tannins, but perhaps a bit young to appreciate its full complexity. And regarding your offer, it don't require compensation for simply doing my job in any language. El silencio que siguió fue absoluto. Las sonrisas burlonas se desvanecieron de los rostros de los ejecutivos tan rápidamente como si alguien hubiera apagado un interruptor. Pero fue la expresión de Daniel Altamira la que sufrió la transformación más dramática. La sorpresa inicial dio paso a algo más complejo, una mezcla de incredulidad, vergüenza y, sorprendentemente, un destello de genuino interés. Sus ojos, que antes la habían evaluado con displicencia, ahora la estudiaban con una intensidad nueva, como si intentara descifrar un enigma inesperado. El restaurante pareció volver lentamente a la vida a su alrededor, el murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos regresando gradualmente, pero la mesa 8 permanecía en silencio. Gabriela sostuvo la mirada de Daniel sin parpadear. Años de estudio en soledad, de sacrificios invisibles para los demás, se concentraban en este momento de pequeña victoria. No era solo por el idioma, era por cada vez que alguien la había subestimado, por cada puerta cerrada, por cada no que había escuchado a lo largo de su vida. Daniel Altamira fue el primero en romper el silencio. Con un movimiento lento y deliberado, sacó su billetera y extrajo un billete de 1000 pesos, colocándolo sobre la mesa. El 2010 estará bien, dijo en español, su voz notablemente más suave que antes. Y mis disculpas por la suposición incorrecta. Gabriela tomó el billete con un gesto fluido y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Gracias, señor. Traeré su vino enseguida. Se dio la vuelta con dignidad, consciente de las miradas que la seguían. No fue hasta llegar a la barra que permitió que una pequeña sonrisa de satisfacción apareciera en sus labios. Teresa, que había presenciado todo desde la distancia, le dirigió una mirada de asombro. ¿Qué diablos acaba de pasar?, susurró. Gabriela se encogió de hombros, tratando de restarle importancia al asunto mientras solicitaba el vino al sommelier. Solo un cliente que recibió más servicio del que esperaba. Lo que Gabriela no podía ver era que, desde la mesa 8, Daniel Altamira continuaba observándola. El hombre que raramente se interesaba por algo más allá de los números y las adquisiciones ahora se encontraba intrigado por una mesera que había desafiado todas sus expectativas en menos de un minuto. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel Altamira sentía curiosidad por alguien que no podía impresionar con su dinero o intimidar con su poder. Mientras tanto, Gabriela se movía entre las mesas con renovada confianza. La operación de su abuela, los pagos atrasados, las noches de estudio exhaustivo, todo parecía un poco menos pesado esta noche.
Había algo liberador en ese pequeño momento de triunfo, algo que le recordaba que los sacrificios eventualmente daban frutos, incluso cuando nadie estaba mirando. O quizás, especialmente cuando todos estaban mirando. El vino fue servido con la ceremonia habitual. Gabriela observó cómo el sommelier presentaba la botella a Daniel, quien apenas le prestó atención, su mirada fija en ella en lugar del costoso Bordeaux. Cuando el ritual del vino concluyó y Gabriela se disponía a retirarse nuevamente, Daniel habló. ¿Dónde aprendiste a hablar así? La pregunta surgió abruptamente, interrumpiendo las conversaciones que habían comenzado a reanudarse en la mesa. Gabriela se detuvo, sorprendida por el interés genuino que detectó en su voz. En casa, señor. Soy autodidacta. Daniel pareció procesar esta información con escepticismo. ¿Autodidacta? ¿Sin escuela? ¿Sin viajes al extranjero? Algo en su tono, una incredulidad que bordeaba la condescendencia, reavivó la llama de indignación en Gabriela. No todos necesitamos privilegios para aprender, señor Altamira. Algunos de nosotros simplemente trabajamos más duro. Las palabras abandonaron sus labios antes de que pudiera contenerlas. Un silencio tenso descendió sobre la mesa. Gabriela contuvo la respiración, consciente de que había cruzado una línea invisible. Por un instante, esperó ver ira en el rostro de Daniel, quizás incluso una queja a la gerencia que podría costarle el trabajo. En cambio, los labios del empresario se curvaron en una sonrisa diferente a la anterior, una que parecía contener genuina admiración. Touche, dijo simplemente, levantando su copa en un brindis silencioso hacia ella. El resto de la velada transcurrió con una tensión peculiar. Cada vez que Gabriela se acercaba a la mesa 8, sentía la mirada de Daniel Altamira siguiendo sus movimientos. No era la mirada evaluativa y objetivante a la que estaba acostumbrada, sino algo más complejo y difícil de definir. La mesa ordenó platos caros y vinos exclusivos, generando una cuenta que equivaldría a varios meses de salario para ella. Cuando finalmente presentó la cuenta, Daniel la tomó directamente de sus manos, sus dedos rozando los de ella por un instante más largo de lo necesario. ¿Trabajas mañana?, preguntó mientras firmaba el recibo con un movimiento fluido. Sí, señor. Todos los días excepto los lunes, respondió Gabriela, insegura de por qué estaba compartiendo esta información. Daniel asintió levemente, como si confirmara algo para sí mismo. Bien. Volveré mañana. Solo. No era una pregunta ni una sugerencia. Era una declaración simple y directa, pronunciada con la seguridad de alguien acostumbrado a que el mundo se ajuste a sus deseos. Y sin embargo, había algo en su mirada que sugería que esta vez estaba pidiendo en lugar de exigir. Gabriela no respondió. No estaba segura de qué decir. Con un gesto profesional, recogió la carpeta con la cuenta y la tarjeta de crédito y se retiró para procesarla. Cuando la mesa 8 finalmente se vació y el grupo de ejecutivos se marchó, Gabriela encontró una propina exorbitante junto con una tarjeta de presentación. Al darle la vuelta, descubrió una nota escrita a mano. Para continuar nuestra conversación. El inglés es solo el principio. D.A. Gabriela guardó la tarjeta en su bolsillo junto al billete de 1,000 pesos. A través de los ventanales del restaurante, podía ver la silueta de Daniel Altamira subiendo a un auto de lujo. Por un instante, sus miradas se cruzaron a través del cristal, y algo indefinible pasó entre ellos, una corriente eléctrica que parecía prometer que esto, sea lo que fuere, apenas comenzaba. Mientras terminaba su turno, limpiando mesas y contando propinas, Gabriela no podía dejar de pensar en el extraño giro que había tomado su noche. El peso de la tarjeta en su bolsillo parecía desproporcionado para un trozo tan pequeño de papel. Mañana, Daniel Altamira regresaría. Y por alguna razón que no lograba comprender del todo, ella esperaba con ansias ese momento. Teresa se acercó mientras Gabriela terminaba de contar su parte de las propinas de la noche. Vi lo que pasó con Altamira, comentó en voz baja. Ten cuidado, Gaby. Hombres como él no se interesan en mujeres como nosotras para nada bueno. Gabriela asintió distraídamente. En otras circunstancias, habría estado completamente de acuerdo con su amiga.
Los cuentos de Cenicienta no existían en el mundo real, y los príncipes azules modernos con frecuencia resultaban ser sapos disfrazados. Pero había algo en la forma en que Daniel la había mirado después de su intercambio, algo genuino que había atravesado todas las capas de arrogancia y privilegio. Lo sé, respondió finalmente. No te preocupes. Pero mientras salía del restaurante a la noche fresca de la Ciudad de México, con el billete de 1,000 pesos y la tarjeta de presentación en su bolsillo, Gabriela se preguntó qué pasaría si, solo por una vez, permitiera que algo inesperado alterara el cuidadoso orden de su vida. La mañana siguiente amaneció con la rutina habitual para Gabriela. El despertador sonó a las 5, permitiéndole preparar el desayuno para su abuela antes de que ésta tomara sus medicamentos. Doña Mercedes, a sus 72 años, se movía con dificultad por el pequeño apartamento, pero su mente permanecía tan aguda como siempre. Te veo distraída, mijita, comentó la anciana mientras observaba a Gabriela servir el café con manos ligeramente temblorosas. ¿Pasó algo en el trabajo? Gabriela dudó un instante. ¿Cómo explicar el extraño encuentro de la noche anterior? ¿Cómo describir la sensación que había quedado flotando en el aire después de que Daniel Altamira pronunciara aquellas palabras, volveré mañana? ¿Solo? Nada importante, abuelita, respondió finalmente, besando la frente arrugada de la mujer que la había criado. Un cliente difícil que al final resultó no ser tan malo. Doña Mercedes la miró con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras, pero no insistió. Después de tantos años juntas, sabía cuando Gabriela necesitaba espacio para procesar sus pensamientos. El trayecto al restaurante fue un ejercicio de autocontrol para Gabriela. Cada pocos minutos, su mano viajaba involuntariamente al bolsillo donde guardaba la tarjeta de presentación de Daniel. Para continuar nuestra conversación. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué podría querer un hombre como el de alguien como ella? Teresa la recibió en la entrada de servicio con una mirada cargada de curiosidad. Llegó temprano tu admirador, susurró mientras se cambiaban en el pequeño vestidor. Está en la terraza, mesa 12. Ha pedido específicamente que lo atiendas tú. El corazón de Gabriela dio un vuelco. No esperaba que Daniel cumpliera su palabra, y ciertamente no tan pronto. El turno apenas comenzaba. No es mi admirador, protestó débilmente, mientras se arreglaba el cabello frente al espejo desportillado del vestidor. Probablemente quiere burlarse más o presumir su dominio de algún otro idioma. Teresa arqueó una ceja, incrédula. Claro, y por eso pidió la mesa más privada y trajo eso, señaló hacia la salida. Mauricio está que no cabe en sí de la emoción. Dice que nunca habíamos recibido flores así en el restaurante. ¿Flores? La palabra salió como un susurro confundido. Al salir del vestidor, Gabriela lo entendió. En la barra de recepción descansaba un arreglo de orquídeas blancas tan elaborado que parecía fuera de lugar incluso en el elegante entorno de los azulejos. Mauricio, que el día anterior la había reprendido, ahora la miraba con una mezcla de confusión y respeto recién descubierto. Alencar, el señor Altamira te espera. Ha solicitado exclusividad de servicio. El gerente parecía incómodo con la situación. No sé qué pasó anoche, pero él es un cliente importante. Compórtate profesionalmente. Gabriela asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo e indignación. ¿Comportarse profesionalmente? Como si ella fuera la que hubiera ofrecido 1,000 pesos por una burla fallida. Con paso decidido pero el corazón acelerado, se dirigió a la terraza. La mesa 12 estaba ubicada en una esquina, parcialmente oculta por plantas ornamentales que proporcionaban una ilusión de privacidad. Daniel Altamira estaba sentado de espaldas a la entrada, su atención aparentemente concentrada en la vista de la ciudad que se extendía frente a él. Gabriela se detuvo un momento para observarlo. Sin la compañía de otros ejecutivos, su presencia parecía diferente. Había algo casi vulnerable en la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente mientras contemplaba el horizonte. Por un instante, Gabriela se preguntó cuántas veces este hombre habría disfrutado realmente de una vista sin pensar en cómo convertirla en una ganancia o una adquisición. Buenos días, señor Altamira, saludó, manteniendo una distancia profesional.
Bienvenido nuevamente a Los Azulejos. Daniel se giró, y la expresión que cruzó su rostro tomó a Gabriela por sorpresa. No era la seguridad arrogante de la noche anterior, sino algo más cercano al alivio, como si hubiera dudado que ella realmente aparecería. Buenos días, Gabriela, respondió, usando su nombre con una familiaridad que ella no recordaba haberle otorgado. Veo que revisó mi gafete anoche, comentó, intentando mantener un tono neutral. Daniel sonrió, un gesto que transformaba completamente su rostro, suavizando las líneas duras que los negocios y las responsabilidades habían grabado en él. Revisé más que eso, admitió. Espero que no te moleste. Las flores son para ti, por cierto. Gabriela miró hacia el arreglo que ahora descansaba en una mesa auxiliar cerca de ellos. Son hermosas, pero no puedo aceptarlas, respondió con firmeza. Y preferiría que me dijera que desea ordenar. Tengo otras mesas que atender. No era cierto. Teresa había reorganizado las asignaciones para que Gabriela pudiera dedicarse exclusivamente a la mesa 12. Pero algo en ella necesitaba establecer un límite, recordarle a este hombre que no podía simplemente comprarla con gestos grandiosos, por más bellos que fueran. Daniel la estudió por un momento, y Gabriela tuvo la incómoda sensación de que podía ver a través de su mentira. Un café americano para empezar, dijo finalmente. Y me gustaría que te sentaras conmigo un momento. Eso no es posible, señor, respondió automáticamente. Los empleados no pueden. Ya lo arreglé con tu gerente, interrumpió Daniel con suavidad. 15 minutos, es todo lo que pido. Gabriela sintió una oleada de irritación. Por supuesto que lo había arreglado. Las reglas eran flexibles para personas como Daniel Altamira. El mundo entero parecía doblarse a su voluntad. ¿Y si yo no quiero sentarme? Desafió, encontrando su mirada directamente. Daniel pareció genuinamente sorprendido por la pregunta, como si la posibilidad de que alguien rechazara una invitación suya fuera un concepto completamente ajeno a su realidad. Entonces respetaré tu decisión, respondió después de un momento, su voz notablemente más suave. Pero me gustaría explicarte por qué estoy aquí. Había algo en su tono, una sinceridad que contradecía todo lo que Gabriela esperaba, que la hizo dudar. Miró a su alrededor. La terraza estaba prácticamente vacía a esa hora de la mañana, con solo una pareja de turistas desayunando en el extremo opuesto. Traeré su café, dijo finalmente. Y luego, quizás, 5 minutos. La sonrisa que iluminó el rostro de Daniel era casi infantil en su entusiasmo. Gabriela se retiró, intentando ignorar la sensación de mariposas en el estómago que esa sonrisa había provocado. Es solo curiosidad, se dijo mientras preparaba el café. Solo quiero saber qué quiere de mí. Cuando regresó, Daniel había colocado sobre la mesa un pequeño libro. Al acercarse, Gabriela reconoció un diccionario de inglés-español, gastado por el uso. No era uno de esos elegantes diccionarios nuevos, sino uno viejo, con las esquinas dobladas y el lomo agrietado por los años. Mi primer diccionario, explicó Daniel mientras ella servía el café. Lo compré en un mercado de pulgas cuando tenía 12 años. Gabriela lo miró con escepticismo. La idea de Daniel Altamira, heredero de una de las fortunas más grandes del país, comprando algo de segunda mano parecía absurda. No siempre fui esto, continuó, haciendo un gesto vago hacia sí mismo, hacia el traje perfectamente cortado, el reloj de lujo, todos los símbolos de su riqueza actual. Mi padre era conserje en un edificio corporativo. Mi madre limpiaba casas. Gabriela se sentó lentamente, su curiosidad venciendo finalmente a su reserva. Daniel acarició la portada del diccionario con una familiaridad que hablaba de años de uso. Aprendí inglés de la misma forma que tú, continuó. Escuchando, repitiendo, memorizando. Este diccionario fue mi única herramienta durante años, hasta que conseguí mi primera computadora, ya en la universidad, con una beca. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Gabriela, genuinamente confundida. Daniel la miró directamente, y por primera vez, Gabriela vio algo más allá del empresario exitoso.
Dio a alguien que, como ella, había luchado, aunque el mundo solo viera el resultado final y no el camino recorrido. Porque anoche me avergonzaste, y lo merecía, admitió con una franqueza sorprendente. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía despreciar. El tipo que asume, que juzga, que se cree superior por lo que tiene y no por lo que es. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café, dando a Gabriela tiempo para procesar sus palabras. Tu inglés es excepcional, continuó. Pero lo que realmente me impresionó fue tu dignidad. No muchas personas me dicen que no o me ponen en mi lugar. Gabriela sintió un rubor inesperado ante el cumplido genuino. Solo hice mi trabajo, murmuró. No, Daniel negó con la cabeza. Hiciste mucho más que eso. Me recordaste algo que había olvidado. Y por eso quería verte de nuevo. Para agradecértelo apropiadamente. Gabriela estudió su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad, pero solo encontró una vulnerabilidad que parecía tan fuera de lugar en este hombre como las orquídeas lo estaban en la barra de un restaurante. Tengo una propuesta para ti, dijo Daniel, inclinándose ligeramente hacia adelante. No es lo que estás pensando, añadió rápidamente al ver la expresión de alarma en el rostro de Gabriela. Es algo profesional. Lo escucho, respondió ella cautelosamente. Estoy expandiendo mis negocios a los Estados Unidos, explicó. Necesito a alguien que no solo hable inglés perfectamente, sino que entienda las sutilezas del idioma, los matices culturales que no vienen en los libros de texto. Hizo una pausa significativa. Alguien como tú, concluyó. Me gustaría ofrecerte un puesto como asistente de traducciones e interpretaciones. El salario sería considerablemente mejor que lo que ganas aquí. Gabriela parpadeó, momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que esperaba escuchar, una oferta de trabajo no estaba entre ellas. ¿Por qué yo? Logró preguntar finalmente. Debe conocer a docenas de personas calificadas, con títulos y experiencia. Conozco a muchas personas con credenciales, concedió Daniel. Pero pocas con tu combinación de talento natural y determinación. Eso no se puede enseñar ni comprar. Gabriela se removió incómoda. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, y su experiencia le había enseñado a desconfiar de los regalos inesperados. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Y, necesito volver al trabajo ahora. Daniela asintió, sin intentar detenerla. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites, deslizó una tarjeta diferente a la de la noche anterior sobre la mesa. Este es mi número personal. Cuando decidas, llámame directamente. Gabriela tomó la tarjeta, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. El desayuno, dijo Daniel, cambiando de tema con naturalidad. ¿Qué recomiendas? El resto de la interacción transcurrió con una normalidad sorprendente. Gabriela sugirió platos, Daniel ordenó, comió, y conversaron intermitentemente sobre temas superficiales. Pero bajo esa aparente normalidad, ambos eran conscientes de que algo fundamental había cambiado. Cuando Daniel finalmente se marchó, dejando una propina tan generosa que provocó susurros entre el personal, Gabriela se quedó con la sensación de estar parada en el borde de un precipicio, contemplando un salto hacia lo desconocido. Teresa se acercó tan pronto como Daniel desapareció por la puerta principal. ¿Y? Preguntó, prácticamente vibrando de curiosidad. ¿Qué quería? Gabriela miró la tarjeta en su mano, donde un número manuscrito prometía un futuro completamente diferente al que había imaginado para sí misma. Ofrecerme un trabajo, respondió, aún sin poder creerlo del todo. Como asistente de traducciones. Teresa soltó un silbido bajo. ¿Lo vas a aceptar? Gabriela guardó la tarjeta en su bolsillo, junto a la del día anterior y el billete de 1,000 pesos que aún no había gastado. No lo sé, dijo honestamente. Pero mientras retomaba sus labores en el restaurante, una parte de ella ya sabía que haría esa llamada. No por las orquídeas ni por el salario prometido, sino por la forma en que Daniel había acariciado aquel viejo diccionario, revelando un pasado que pocos conocían. Por un instante, había vislumbrado a un hombre detrás del millonario,
alguien que, como ella, entendía el valor de luchar por algo mejor. Lo que Gabriela no podía saber era que, mientras su auto se alejaba de los azulejos, Daniel Altamira sonreía para sí mismo. Por primera vez en años, sentía una conexión genuina con alguien que veía al hombre y no a la fortuna. Una persona que le había recordado de dónde venía y quién había sido antes de que el éxito redefiniera su identidad. El destino había puesto a dos almas similares en un curso de colisión, disfrazado como un simple intercambio entre un cliente arrogante y una mesera orgullosa. Lo que vendría después dependería de decisiones que ambos tendrían que tomar, de verdades que tendrían que enfrentar. Y de un sentimiento que comenzaba a florecer tan delicadamente como las orquídeas que ahora adornaban el restaurante. El número manuscrito en la tarjeta de Daniel parecía brillar cada vez que Gabriela abría su bolso. Habían pasado 3 días desde aquella mañana en la terraza, y aunque sus dedos habían marcado los dígitos al menos una docena de veces, siempre colgaba antes del último número. La indecisión la consumía mientras limpiaba mesas en los azulejos, con la mente dividida entre el presente conocido y un futuro incierto. Esa mesa no va a quedar más limpia por mucho que la frotes, comentó Teresa, sacándola de sus pensamientos. Lleva 5 minutos en el mismo lugar. Gabriela se sobresaltó, dándose cuenta de que efectivamente había estado puliendo la misma superficie obsesivamente. Lo siento, estoy algo distraída. ¿Todavía pensando en la oferta del millonario? Teresa bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que Mauricio no estuviera cerca. Si fuera tú, ya habría aceptado. No es tan simple, murmuró Gabriela, guardando el paño en su delantal. Mi abuela depende de mí. El horario aquí me permite cuidarla, llevarla a sus consultas médicas. Gaby, Teresa la interrumpió con suavidad pero firmeza. Tu abuela sería la primera en decirte que aceptes. Ambas sabemos que apenas llegas a fin de mes con lo que ganas aquí. ¿Y la operación? No necesitó terminar la frase. La operación de cadera que doña Mercedes necesitaba costaba más de lo que Gabriela podría ahorrar en un año de propinas, incluso las generosas que a veces recibía. El resto del turno transcurrió mecánicamente, con Gabriela realizando sus tareas por puro instinto. Cuando finalmente salió del restaurante esa noche, la decisión estaba tomada. En la parada del autobús, sacó su teléfono y la tarjeta de Daniel. Esta vez, marcó todos los números y esperó. Altamira, respondió una voz profunda al tercer tono. Por un instante, Gabriela casi cuelga. La realidad de lo que estaba haciendo la golpeó con fuerza. Estaba a punto de cambiar el curso de su vida basándose en la palabra de un hombre que apenas conocía. Hola. Insistió Daniel. Soy Gabriela Alencar, logró decir finalmente. Sobre su oferta. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego algo que sonó sospechosamente como un suspiro de alivio. Gabriela, la forma en que pronunció su nombre, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, envió un escalofrío por su columna. Me alegra que llamarás. ¿Has tomado una decisión? Necesito más detalles, respondió, aferrándose a la practicidad como escudo contra las emociones contradictorias que sentía. Horarios, responsabilidades exactas, salario. Por supuesto, la voz de Daniel adoptó un tono más profesional, algo que Gabriela agradeció. Preferiría discutirlo en persona. ¿Te parece bien mañana? Puedo pasar por ti después de tu turno. Gabriela dudó. La idea de subir al auto de Daniel, de estar a solas con él en un espacio cerrado, despertaba sensaciones encontradas en ella. Preferiría un lugar público, dijo finalmente. Entiendo, respondió él sin un atisbo de ofensa. ¿El Café Tacuba a las 4? Está cerca de tu restaurante, pero lo suficientemente lejos para que puedas hablar libremente. La elección del lugar sorprendió a Gabriela. El Café Tacuba era un establecimiento histórico, ciertamente elegante pero no exclusivo. No era el tipo de lugar donde esperaría encontrar a alguien como Daniel Altamira. Era un sitio accesible, tradicional, casi considerado. De acuerdo, aceptó. A las 4. Hasta mañana entonces, Gabriela, se despidió Daniel y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz.
Al colgar, Gabriela notó que el autobús había pasado durante su llamada. Tendría que esperar 15 minutos más para el siguiente, pero extrañamente, no le importó. Una sensación de ligereza inesperada se había apoderado de ella, como si acabara de dar un paso hacia algo importante, algo que iba más allá de una simple oferta laboral. El Café Tacuba resplandecía con su elegancia tradicional cuando Gabriela llegó, 10 minutos antes de la hora acordada. Los murales históricos, las maderas talladas y los vitrales creaban un ambiente que parecía transportar a los visitantes a otra época. Buscó una mesa vacía, esperando ser la primera en llegar. Para su sorpresa, Daniel ya estaba allí. No en la zona principal, donde solían sentarse los turistas y visitantes ocasionales, sino en un rincón discreto cerca de la parte trasera. Lo que más le sorprendió no fue su puntualidad, sino su atuendo. El traje formal había desaparecido, reemplazado por unos jeans bien cortados y una camisa azul sencilla. Parecía más joven, más accesible, casi como una persona común. Casi. Porque incluso vestido informalmente, había algo en Daniel Altamira que lo distinguía, la postura confiada, la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, evaluando, analizando. Características de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Gabriela se puso de pie al verla, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Gracias por venir. Señor Altamira, saludó ella formalmente mientras tomaba asiento. Daniel, por favor, corrigió él. Si vamos a trabajar juntos, preferiría dejar las formalidades. Si vamos a trabajar juntos. La frase quedó flotando entre ellos, recordándole a Gabriela el propósito de esta reunión. Esto no era personal. Era negocios. Un mesero se acercó, y para sorpresa de Gabriela, Daniel ordenó en un español perfecto, con el acento distintivo del centro de la ciudad, sin rastro de la dicción pulida que había mostrado en el restaurante. Chocolate con churros para mí, dijo antes de mirarla expectante. ¿Tú? Lo mismo, respondió, intrigada por este nuevo matiz en el hombre frente a ella. Cuando el mesero se alejó, un silencio se instaló entre ambos. No era incómodo, sino más bien expectante, como el momento antes de que comience una pieza musical. ¿Siempre hablas español así?, preguntó finalmente Gabriela, incapaz de contener su curiosidad. Daniel sonrió, y por un instante pareció casi tímido, como un niño descubierto en una travesura. Solo cuando estoy cómodo, admitió. En los negocios mantengo un acento más neutro. Es parte del personaje. ¿Personaje? Daniel se reclinó ligeramente, estudiándola con una intensidad que debería haberla incomodado pero que, extrañamente, no lo hizo. Todos interpretamos papeles, Gabriela, dijo con suavidad. Tú eres la mesera eficiente y profesional en los azulejos, pero también eres la estudiante dedicada que aprende idiomas por la noche y la nieta devota que cuida de su abuela. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía tanto de ella? No te alarmes, añadió rápidamente al ver su expresión. No te investigué de forma invasiva. Simplemente pregunté en el restaurante, y las personas hablan, especialmente cuando admiran a alguien. Y tus compañeros te admiran mucho. El chocolate y los churros llegaron, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Gabriela agradeció la pausa para recomponerse. Había algo desconcertante en sentirse tan transparente ante alguien que seguía siendo en gran parte un misterio para ella. Hablemos de negocios, dijo Daniel después de dar un sorbo a su chocolate. La posición que te ofrezco es como asistente personal con énfasis en traducciones e interpretaciones. Trabajarías directamente conmigo, ayudándome con correspondencia en inglés, preparando materiales para reuniones internacionales y ocasionalmente acompañándome como intérprete. Gabriela escuchaba atentamente, intentando mantener una expresión neutra mientras Daniel continuaba explicando. El horario sería principalmente de 9 a 5, con flexibilidad para emergencias familiares. Aquí hizo una pausa significativa, como subrayando que conocía su situación con doña Mercedes. El salario inicial sería 3 veces lo que ganas actualmente, con revisión a los 3 meses. Incluye seguro médico completo, extensivo a familiares directos.
El último punto hizo que Gabriela casi derramara su chocolate. Seguro médico para su abuela significaría que la operación de cadera podría realizarse sin tener que esperar meses o años en el sistema público. ¿Por qué? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué yo? ¿Por qué una oferta tan generosa? Daniel dejó su taza sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Porque veo en ti lo que yo era hace 15 años, respondió con una franqueza sorprendente. Talentosa, trabajadora, obstinada. La diferencia es que yo tuve suerte. Conocí a la persona adecuada en el momento adecuado, alguien que vio potencial en mí y me dio una oportunidad. Estoy haciendo lo mismo contigo. Sus palabras sonaban sinceras, pero Gabriela había aprendido a ser cautelosa con las intenciones de los hombres poderosos. ¿Y no esperas nada a cambio?, preguntó directamente. La expresión de Daniel se endureció momentáneamente y Gabriela temió haber cruzado una línea. Pero entonces él suspiró, y cuando habló de nuevo, su voz tenía un matiz de resignación. Esperaba esa pregunta, admitió. Y la entiendo. Un hombre en mi posición ofreciendo algo así a una mujer joven, las implicaciones son obvias. Tomó un churro y lo contempló como si contuviera alguna verdad profunda. Lo que espero, Gabriela, es profesionalismo, honestidad y el mismo nivel de excelencia que mostraste aquella noche en el restaurante. Nada más, nada menos. Si en algún momento sientes que hay otras expectativas, tienes mi palabra de que podrás marcharte con una referencia excelente y un mes de sueldo como compensación. La sinceridad de su respuesta desarmó a Gabriela. Había esperado evasivas, quizás incluso indignación fingida. No esta vulnerabilidad directa. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Daniel. Pero hay algo más que deberías saber antes de decidir. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. La expansión a Estados Unidos es real, pero no es el motivo principal por el que te busqué. Estoy trabajando en un proyecto personal, algo separado de los negocios habituales de Altamira Corp. Una fundación educativa para jóvenes de barrios marginales, enfocada en enseñanza de idiomas y habilidades tecnológicas. Gabriela parpadeó, sorprendida por esta revelación inesperada. Quiero que me ayudes con eso también, continuó. No solo como traductora, sino como asesora. Alguien que entienda realmente lo que significa aprender un idioma sin recursos, lo que puede marcar la diferencia. Tu perspectiva sería invaluable. La idea resonó en Gabriela más de lo que quería admitir. ¿Cuántas veces había deseado tener recursos durante sus propios años de estudio, alguien que guiara su camino, que le mostrara las posibilidades más allá de los videos gratuitos y diccionarios prestados? ¿Por qué no mencionaste esto antes?, preguntó, genuinamente intrigada. Daniel sonrió, una sonrisa ligeramente melancólica. Porque quería que consideraras la oferta laboral por sus propios méritos. El proyecto educativo es importante para mí, pero es secundario en términos profesionales. Gabriela lo observó detenidamente, intentando reconciliar al arrogante empresario de aquella primera noche con este hombre que hablaba con pasión sobre educación para jóvenes desfavorecidos. Que bebía chocolate con churros en lugar de vino caro, que usaba el acento de su barrio original en lugar de la dicción pulida de los ejecutivos. De acuerdo, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Acepto. La expresión de Daniel se transformó, iluminándose con una mezcla de sorpresa y alegría que parecía demasiado genuina para ser fingida. ¿Estás segura? No tienes que decidir ahora mismo. Estoy segura, confirmó Gabriela. Pero con una condición. Te escucho. El primer proyecto para la fundación debe ser en mi antiguo barrio, dijo con firmeza. Conozco a los jóvenes allí, sé lo que necesitan, lo que funcionaría. Daniel la miró con una expresión que Gabriela no supo interpretar del todo. Había respeto, cierta admiración, pero también algo más profundo, algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. De hecho, respondió simplemente, extendiendo su mano por encima de la mesa. Gabriela dudó solo un instante antes de estrecharla. El contacto fue breve pero eléctrico,
enviando una corriente inesperada por su brazo. Sus miradas se encontraron, y por un momento, el bullicio del café pareció desvanecerse. «Bienvenida a bordo, Gabriela Alencar», dijo Daniel suavemente. «Creo que esto es el comienzo de algo importante». Y aunque se refería claramente al trabajo, a la fundación, a las posibilidades profesionales, Gabriela no pudo evitar pensar que sus palabras contenían una promesa mayor. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. El primer día de Gabriela como asistente de Daniel Altamira comenzó con una mezcla de nerviosismo y determinación. El edificio de Altamira Corp se alzaba imponente en Paseo de la Reforma, sus cristales reflectantes devolviendo el azul del cielo matutino. Con su mejor conjunto, un vestido sencillo pero elegante que había comprado específicamente para la ocasión, Gabriela atravesó las puertas giratorias sintiendo el peso de las miradas curiosas. «Buenos días, soy Gabriela Alencar», se presentó en recepción, esforzándose por mantener la voz firme. «El señor Altamira me espera». La recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y algo que parecía casi recelo. «Ah, la nueva asistente personal», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Piso 30. Fernanda te espera para mostrarte todo». El ascensor se deslizó silenciosamente hacia arriba, dando a Gabriela tiempo para organizar sus pensamientos. Los eventos de la semana anterior parecían casi irreales, la aceptación del puesto, la rápida renuncia en los azulejos, donde Teresa había llorado y Mauricio se había mostrado sorprendentemente comprensivo. Y la reacción de doña Mercedes al saber que su nieta trabajaría para uno de los empresarios más importantes del país. «Dios sabe reconocer a los buenos corazones, mijita», había dicho la anciana. «Si ese hombre te eligió a ti entre tantos, es porque vio lo mismo que yo veo todos los días». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un espacioso recibidor decorado con gusto minimalista. Una mujer de mediana edad, cabello perfectamente recogido en un moño y gafas de montura delgada, la esperaba con una carpeta en mano. «Bienvenida, Gabriela. Soy Fernanda Vega, jefa de personal», su tono era profesional pero cálido. «Daniel, el señor Altamira me pidió que te ayudara con la adaptación». «Daniel. No el señor Altamira». Gabriela registró el detalle mientras seguía a Fernanda por un pasillo flanqueado por oficinas donde empleados elegantemente vestidos trabajaban tras pantallas de computadora. «Has causado bastante revuelo, ¿sabes?», comentó Fernanda mientras caminaban. El señor Altamira nunca había contratado a alguien sin pasar por recursos humanos. Y definitivamente nunca había ido personalmente a tramitar un seguro médico para un familiar de un empleado. Gabriela se detuvo en seco. ¿Seguro médico? Pero si aún no he firmado ningún contrato. Fernanda se giró, con una expresión de ligera sorpresa. El seguro para tu abuela fue tramitado ayer. Prioridad máxima. La operación está programada para el martes que viene en la Clínica Santa Fe. El mundo pareció detenerse por un instante. La operación de doña Mercedes, ese objetivo que había parecido tan lejano, de repente era una realidad inminente. Gabriela sintió que sus ojos se humedecían y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. «No lo sabía», logró decir finalmente. Fernanda la estudió por un momento, y algo en su expresión se suavizó. «Él es así», dijo simplemente. «Cuando decide que algo es importante, lo hace inmediatamente. Ven, tu oficina está justo al lado de la suya». La oficina resultó ser un espacio amplio y luminoso, con una vista impresionante de la ciudad. Un escritorio elegante de madera oscura, una computadora de última generación y una pequeña sala de estar con sofás de cuero componían un ambiente que superaba las expectativas más ambiciosas de Gabriela. «Tu contrato está sobre el escritorio», indicó Fernanda. «Tómate tu tiempo para leerlo. Daniel llegará en una hora, está en una videoconferencia con Londres». Cuando Fernanda se retiró, Gabriela se permitió un momento de vulnerabilidad. Se dejó caer en la silla ergonómica, abrumada por la realidad de su nueva situación. El contrato frente a ella ofrecía un salario que triplicaba lo que había soñado ganar algún día, beneficios que resolverían la situación médica de su abuela, y una posición que nunca había imaginado alcanzar.
Y todo porque un millonario arrogante la había desafiado a hablar inglés. Una hora más tarde, mientras revisaba los documentos que Fernanda le había dejado para familiarizarse con la empresa, la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Daniel entró con paso enérgico, vestido con un traje gris impecable, el cabello ligeramente despeinado como si hubiera pasado sus manos por él repetidamente durante la reunión. Gabriela sonrió al verla, y algo en esa sonrisa hizo que su corazón diera un pequeño salto. ¿Cómo te sientes en tu primer día? Abrumada, respondió honestamente, poniéndose de pie. Y sorprendida por lo de la operación de mi abuela. Daniel hizo un gesto vago con la mano, como si programar cirugías en clínicas privadas fuera una niñedad. Era lo lógico, dijo simplemente. ¿Para qué esperar? Gracias, las palabras parecían insuficientes, pero Gabriela las infundió con toda la sinceridad de la que fue capaz. De verdad, no sé cómo. No lo menciones, la interrumpió suavemente. Ahora, ¿te parece si comenzamos? Tenemos mucho trabajo por delante. Y así, sin más ceremonia, comenzó la nueva vida profesional de Gabriela Alencar. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de actividad, aprendiendo los sistemas informáticos de la empresa, familiarizándose con los clientes internacionales, traduciendo documentos y adaptándose al ritmo intenso pero estimulante que Daniel imponía. A diferencia de lo que había temido inicialmente, Daniel resultó ser un jefe exigente pero justo. Esperaba excelencia, pero también proporcionaba las herramientas necesarias para alcanzarla. Cuando Gabriela cometía un error, lo que ocurrió un par de veces durante esa primera semana, Daniel lo señalaba sin crueldad, explicando cómo evitarlo en el futuro. La operación de doña Mercedes fue un éxito rotundo. Gabriela había esperado tener que negociar tiempo libre para cuidar de su abuela durante la recuperación, pero para su sorpresa, Daniel había organizado un servicio de enfermería a domicilio, permitiéndole centrarse en su trabajo sin preocupaciones. Es parte del seguro, le explicó cuando ella intentó agradecerle. No estoy haciendo ningún favor especial. Pero ambos sabían que no era cierto. Los empleados murmuraban por los pasillos sobre el trato preferencial que recibía la mesera que habla inglés, como algunos la llamaban con desdén apenas disimulado. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la traducción de una propuesta crucial para inversionistas americanos, Gabriela finalmente abordó el tema. La gente habla, dijo mientras revisaban el documento lado a lado en la sala de conferencias, ahora vacía excepto por ellos. Sobre mí. Sobre por qué me contrataste. Daniel dejó los papeles que sostenía y la miró directamente. La gente siempre habla, Gabriela. Es inevitable cuando tienes cierta posición. Dicen que soy tú, se detuvo, incapaz de pronunciar las palabras exactas que había escuchado en susurros. Lo sé, respondió él con una calma que la sorprendió. Y no me importa. Lo que importa es lo que tú sabes, lo que yo sé y el trabajo que estamos haciendo juntos. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el crepúsculo. Cuando comencé en los negocios, nadie creía que un chico del barrio de Tepito pudiera construir algo así, hizo un gesto hacia el edificio, hacia el imperio que había creado. Aprendí a ignorar lo que dicen los demás y a centrarme en lo que sé que es verdad. Se giró para mirarla, y la intensidad de su mirada hizo que Gabriela sintiera un escalofrío. Y la verdad, Gabriela, es que eres la persona más competente que he contratado en años. En solo una semana has demostrado más valor para esta empresa que ejecutivos con décadas de experiencia. Había algo tan sincero, tan desprovisto de artificio en sus palabras, que Gabriela sintió cómo se desvanecía el peso de los rumores que había estado cargando. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas por decir lo evidente, respondió él con una pequeña sonrisa. Ahora, hay algo más de lo que quiero hablarte. El proyecto de la fundación. Daniel regresó a la mesa y deslizó una carpeta que había estado guardada entre los documentos de trabajo. He estado desarrollando este concepto desde hace meses, pero nunca parecía el momento adecuado para lanzarlo, explicó mientras Gabriela abría la carpeta. Hasta ahora.
Dentro había un plan detallado para un centro de enseñanza de idiomas y tecnología en zonas marginadas. El primer sitio propuesto, tal como habían acordado, era el antiguo barrio de Gabriela. Es impresionante, comentó ella mientras pasaba las páginas, admirando la visión y el nivel de detalle. Pero esto va más allá de la enseñanza de idiomas. Hay programación, diseño, habilidades empresariales. Porque el inglés solo no es suficiente, explicó Daniel. Yo tuve suerte, mi conocimiento del idioma me abrió puertas, pero necesité mucho más para atravesarlas. Quiero que estos jóvenes tengan todas las herramientas posibles. Gabriela lo miró, realmente lo miró, más allá del traje caro y el título imponente. Vio al niño que había sido, estudiando con un diccionario gastado, soñando con un futuro mejor. Vio al hombre que ahora quería tender la mano a quienes estaban donde él había comenzado. Y sin quererlo, sin planearlo, algo cambió en ese momento. La admiración profesional que había estado creciendo durante esa semana se transformó en algo más profundo, algo que hizo que su corazón latiera más rápido cuando sus miradas se encontraron. Mañana es sábado, dijo Daniel repentinamente. Me gustaría que visitáramos el sitio donde podríamos establecer el centro. Ver el espacio, hablar con la gente del barrio. ¿Te parece bien? No era una solicitud profesional. No era una orden de un jefe a una empleada. Era una invitación, casi tímida en su presentación, como si temiera un rechazo. Me encantaría, respondió Gabriela, sorprendida por la emoción que sentía ante la perspectiva de pasar tiempo con él fuera de la oficina. Daniel sonrió, y por un instante parecía casi vulnerable, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando su respuesta. Perfecto, dijo suavemente. Pasaré por ti a las 10. Regresaron a los documentos que estaban revisando, pero algo había cambiado sutilmente entre ellos. Las miradas duraban un poco más, las sonrisas eran un poco más cálidas, y cuando ocasionalmente sus manos se rozaban al pasar páginas, ninguno de los dos se apartaba con la rapidez que dictaba la profesionalidad. Cuando finalmente terminaron, bien entrada la noche, Daniel insistió en que su chofer la llevara a casa. No discutas, dijo con firmeza cuando ella comenzó a protestar. Es tarde y has trabajado duro. Además, mañana nos veremos temprano. Al despedirse en el vestíbulo del edificio casi vacío, Daniel tomó su mano brevemente. Descansa bien, Gabriela, dijo con una suavidad que contrastaba con su habitual tono de negocios. Mañana será un día importante. Y mientras el lujoso auto se deslizaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Gabriela se dio cuenta de que estaba sonriendo sin motivo aparente. El teléfono vibró en su bolso, mostrando un mensaje de Daniel. Ropa cómoda para mañana. Conoceremos lugares que hace mucho no visito. Gabriela respondió con un simple de acuerdo, pero su mente ya estaba llena de preguntas y anticipación. ¿Qué significaba esta visita al barrio? ¿Era realmente solo por el proyecto de la fundación, o había algo más, algo no dicho que flotaba entre ellos? Mientras el auto se detenía frente a su edificio, Gabriela se permitió, por primera vez, considerar la posibilidad de que el hombre que había intentado humillarla con 1,000 pesos pudiera haberse convertido en alguien importante para ella. Alguien en quien, contra todo pronóstico, comenzaba a confiar. Alguien que, quizás, veía en ella más que una simple empleada competente. El mañana traería respuestas, o quizás más preguntas. Pero por ahora, la sensación cálida en su pecho mientras subía las escaleras hasta su apartamento era suficiente. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía prometer algo especial. Gabriela se despertó antes de que sonara la alarma, con una mezcla de nerviosismo y expectación que no había sentido en años. Pasó más tiempo del necesario eligiendo su atuendo, quería verse bien pero apropiada para el barrio que visitarían, un lugar donde la ostentación no solo estaría fuera de lugar, sino que podría resultar peligrosa. Finalmente se decidió por unos jeans, una blusa sencilla y zapatos cómodos. Mientras cepillaba su cabello frente al espejo del pequeño baño, se encontró preguntándose cómo luciría Daniel vestido de manera informal.
El hombre de los trajes impecables, el empresario que aparecía en revistas de negocios con una expresión seria y calculadora, parecía tan distante del Daniel que le había mostrado su viejo diccionario, que le había hablado con el acento del barrio. Doña Mercedes la observaba desde el sofá, donde reposaba según las indicaciones postoperatorias. «Te veo nerviosa, mijita», comentó con una sonrisa conocedora. ¿Es solo por el proyecto o hay algo más con ese jefe tuyo? Abuelita, por favor, protestó Gabriela, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Es estrictamente profesional. Murmuró la anciana, claramente no convencida. En mis tiempos también teníamos reuniones estrictamente profesionales en sábado por la mañana. Gabriela estaba a punto de responder cuando el timbre sonó. Su corazón dio un vuelco. La enfermera viene a las 11, le recordó a su abuela mientras se dirigía a la puerta. Volveré antes de que te vayas a dormir. Al abrir, se quedó momentáneamente sin palabras. Daniel estaba allí, pero no era el Daniel Altamira que el mundo conocía. Vestía jeans desgastados, una camiseta sencilla bajo una chaqueta de cuero que había visto mejores días y zapatillas deportivas en lugar de sus habituales zapatos italianos. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, caía libremente sobre su frente, dándole un aspecto casi juvenil. «Buenos días», saludó él con una sonrisa que parecía ligeramente nerviosa. «¿Estás lista?» «Sí», respondió Gabriela, recuperándose de su sorpresa. «Solo deja que me despida de mi abuela». Doña Mercedes, desde su posición privilegiada, tenía una vista perfecta de la puerta. Sus ojos astutos evaluaron a Daniel de pies a cabeza mientras él esperaba respetuosamente en el umbral. «Así que usted es el famoso señor Altamira», dijo la anciana con un tono que mezclaba curiosidad y un ligero desafío. «El que convirtió a mi nieta en una ejecutiva de la noche a la mañana». Daniel entró cuando Gabriela le hizo un gesto y se acercó a la anciana con una sonrisa genuina. «Y usted debe ser doña Mercedes, la mujer que crió a la persona más impresionante que he conocido en años», respondió, inclinándose ligeramente en un gesto de respeto. «Es un placer conocerla finalmente». La anciana lo estudió unos instantes más antes de que una sonrisa arrugara aún más su rostro. «Tiene buenos modales, este muchacho», comentó, dirigiéndose a Gabriela pero sin apartar la mirada de Daniel. «¿Cómo va la recuperación?», preguntó él, sentándose en el borde del sofá con una naturalidad que sorprendió a Gabriela. «¿Alguna molestia, dolor fuera de lo normal?». Doña Mercedes pareció apreciar la pregunta, lanzándose a una explicación detallada de su experiencia postoperatoria que Daniel escuchó con atención genuina, haciendo preguntas pertinentes en los momentos adecuados. No era la cortesía superficial de alguien cumpliendo con una obligación social, era el interés sincero de quien entiende el valor de escuchar a los mayores. Gabriela los observaba, fascinada por esta faceta de Daniel que no había visto antes. Aquí, en la modesta sala de su apartamento, rodeado de muebles gastados pero cuidadosamente mantenidos, fotografías familiares y las plantas que su abuela tanto amaba, Daniel Altamira parecía encajar de una manera que nunca habría imaginado posible. «Bueno, no los entretengo más», dijo finalmente doña Mercedes. «Seguro tienen mucho que hacer hoy». Mientras se despedían, la anciana tomó la mano de Daniel con sorprendente firmeza. «Cuídeme a mi nieta, joven», dijo en un tono que sonaba a advertencia amable. «Es lo único que tengo en este mundo». «Lo haré, señora», respondió él con una seriedad que contrastaba con su atuendo informal. «Tiene mi palabra». Al salir del edificio, Gabriela esperaba ver el lujoso auto con chofer que la había llevado a casa la noche anterior. En su lugar, estacionada junto a la acera, había una camioneta discreta de modelo reciente pero sin los lujos ostentosos que habría esperado de alguien como Daniel. ¿Sorprendida?, preguntó él, notando su expresión. «No siempre fui Daniel Altamira, el empresario. A veces necesito volver a ser solo Daniel». «¿Y quién es solo Daniel?», preguntó Gabriela mientras subían al vehículo. Él encendió el motor antes de responder, con la mirada fija en el camino pero una sonrisa jugando en sus labios. «Eso es lo que espero descubrir hoy», dijo suavemente. «Hace mucho que no visito mis raíces».
El trayecto hacia el barrio donde Daniel había crecido fue revelador. Mientras conducía, le contó historias de su infancia, de cómo su padre trabajaba turnos dobles como conserje para que él pudiera asistir a una escuela ligeramente mejor que la del barrio. De cómo su madre había insistido en que aprendiera inglés porque con 2 idiomas vales por 2 personas. ¿Tus padres?, preguntó Gabriela con cautela. Ellos fallecieron, respondió Daniel, su voz ligeramente más tensa. Mi padre de un ataque cardíaco cuando yo tenía 20 años. Mi madre de cáncer, 5 años después. No llegaron a ver lo que construí. Había un dolor antiguo pero aún palpable en sus palabras, una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la imagen pública de implacable hombre de negocios. Lo siento, dijo Gabriela simplemente, colocando impulsivamente su mano sobre la de él en el volante. El contacto duró solo un instante, pero envió una corriente eléctrica entre ambos. Daniel la miró brevemente, sorprendido y conmovido por el gesto. Gracias, respondió con suavidad. A veces me pregunto qué pensarían de lo que he hecho, de en quien me he convertido. Estarían orgullosos, afirmó Gabriela con convicción. Daniel sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. ¿Incluso del hombre que ofrece 1000 pesos por burlarse de una mesera? La pregunta quedó flotando entre ellos mientras el vehículo se adentraba en las calles cada vez más estrechas de Tepito, uno de los barrios más antiguos y con más carácter de la Ciudad de México. Un lugar conocido por su mercado, su resistencia y su orgullo peculiar. Aquí es donde crecí, dijo Daniel mientras estacionaba frente a un edificio de apartamentos desgastado por el tiempo. 3er piso, la ventana de la esquina. Gabriela observó el edificio, intentando imaginar al niño que había sido Daniel corriendo por esas aceras, jugando en esa calle, soñando con un futuro mejor desde aquella ventana. ¿Extrañas este lugar?, preguntó mientras bajaban del auto. Daniel miró a su alrededor, absorbiendo los sonidos, los olores, la energía única del barrio que nunca dormía, donde siempre había alguien vendiendo algo, arreglando algo, viviendo intensamente. Extraño partes de él, admitió. La comunidad, el sentido de pertenencia. Saber que si tenías un problema, siempre habría un vecino dispuesto a ayudar. Pero no extraño la incertidumbre, el miedo constante al futuro, ver a mis padres trabajar hasta el agotamiento. Caminaron por las calles bulliciosas, saludados ocasionalmente por comerciantes que reconocían a Daniel a pesar de los años transcurridos. Daniel Altamira, exclamó un hombre mayor desde un puesto de frutas. Y miren quién regresa al barrio. ¿Ya te cansaste de los ricachones? Daniel sonrió ampliamente, acercándose para abrazar al hombre. Don Joaquín, tan viejo y tan necio como siempre, bromeó con el acento del barrio, que fluía naturalmente ahora. ¿Cómo va todo? Sobreviviendo, muchacho, sobreviviendo, respondió el anciano antes de fijar su mirada en Gabriela. ¿Y esta belleza? ¿Por fin alguien te bajó de tu nube? Gabriela sintió que sus mejillas se calentaban mientras Daniel reía, colocando una mano ligera en su espalda. Ella es Gabriela, hizo una pausa, como buscando la palabra adecuada. Mi colega. Estamos planeando un proyecto para el barrio. ¿Proyecto? Don Joaquín arqueó una ceja canosa. ¿Vas a convertirte Pito en el próximo Polanco? Nada de eso, intervino Gabriela. Un centro educativo. Para que los jóvenes del barrio tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Nosotros. La palabra salió naturalmente, uniendo sus historias, sus luchas, sus trayectorias que, aunque diferentes, compartían un núcleo común de esfuerzo y superación. Don Joaquín la miró con renovado interés. ¿También vienes de abajo, muchacha? Colonia Guerrero, respondió Gabriela. No tan lejos de aquí, en más de un sentido. El anciano asintió con aprobación. Me gusta esta mujer, Daniel, declaró sin ambajes. Tiene los pies en la tierra. No como esas muñequitas de plástico que salen contigo en las revistas. Daniel tuvo la gracia de parecer avergonzado, mientras Gabriela intentaba no mostrar su sorpresa ante la franqueza del hombre. Por eso estamos aquí, don Joaquín,
respondió Daniel, cambiando hábilmente de tema. Queremos hablar con la gente, entender qué necesita realmente el barrio. Pasaron las siguientes horas recorriendo las calles, hablando con comerciantes, madres de familia, jóvenes que mataban el tiempo en las esquinas sin mucho que hacer o con qué soñar. Daniel se movía entre ellos con una naturalidad sorprendente, cambiando su lenguaje corporal, su vocabulario, su tono, para adaptarse perfectamente al entorno que una vez había sido su hogar. Gabriela lo observaba con creciente admiración. Este no era el millonario arrogante de aquella primera noche en los azulejos. Tampoco era completamente el ejecutivo serio y profesional de la oficina. Era una faceta de Daniel que sospechaba que muy pocos tenían el privilegio de conocer, el hombre que no había olvidado sus raíces, que recordaba los nombres de vecinos que no había visto en años. Que preguntaba por familias enteras con genuino interés. A media tarde, Daniel la llevó a una pequeña fonda ubicada en una calle lateral. El local era modesto pero impecablemente limpio, con manteles de plástico a cuadros y el aroma irresistible de comida casera. Los mejores chiles rellenos de la ciudad, explicó mientras se sentaban en una mesa del rincón. Venía aquí cada vez que tenía algo que celebrar. ¿Y hoy celebramos algo?, preguntó Gabriela, consciente de la intimidad que se había desarrollado entre ellos durante el día. Daniel la miró directamente, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Celebramos las segundas oportunidades, respondió suavemente. La oportunidad de recordar quién soy realmente. La oportunidad de hacer algo significativo para este lugar. La oportunidad de conocerte. La pequeña fonda se llenó con el aroma de los chiles rellenos recién servidos, pero Gabriela apenas notaba la comida frente a ella. Las palabras de Daniel, la oportunidad de conocerte, resonaban en su mente mientras sus miradas permanecían entrelazadas a través de la mesa. ¿Sabes?, dijo finalmente, rompiendo el silencio cargado de posibilidades. Nunca imaginé que estaría aquí, contigo, cuando me ofreciste esos 1,000 pesos. Daniel bajó la mirada hacia su plato, una sonrisa avergonzada curvando sus labios. No fue mi momento más brillante, admitió, levantando los ojos nuevamente hacia ella. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras respondido en inglés esa noche. Si simplemente hubieras tomado el dinero y dicho algunas palabras mal pronunciadas, como esperábamos. Habría sido 1,000 pesos más rica, respondió Gabriela con una sonrisa. Pero seguiría siendo una mesera que estudia inglés en secreto. Y yo seguiría siendo un idiota arrogante que cree que el dinero puede comprar cualquier cosa. Gabriela observó a Daniel mientras comía. Aquí, en este rincón modesto de la ciudad, vestido con jeans desgastados y hablando con el acento de su juventud, parecía más real, más accesible que nunca. Y sin embargo, seguía siendo el hombre brillante y decidido que había construido un imperio desde cero, que podía comandar una sala llena de ejecutivos con una sola palabra. Creo que ambos necesitábamos ese momento, reflexionó. Tú para recordar de dónde vienes, y yo para recordar lo que valgo. Daniela asintió lentamente, considerando sus palabras. Hay algo que no te he dicho sobre esa noche, confesó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Cuando respondiste en inglés perfecto, cuando me pusiste en mi lugar frente a todos, fue la primera vez en años que me sentí realmente vivo. ¿Vivo? Gabriela arqueó una ceja, intrigada. En mi mundo, nadie me desafía, explicó, su voz bajando a un tono más íntimo. Nadie me dice que no, nadie cuestiona mis decisiones. Están demasiado intimidados o demasiado interesados en lo que puedo ofrecerles. Es solitario. Gabriela sintió una punzada de empatía. Nunca había considerado la soledad que podía acompañar al éxito, como las mismas barreras que uno construye para protegerse pueden convertirse en muros que impiden la entrada de conexiones genuinas. ¿Y yo no estaba intimidada?, preguntó con genuina curiosidad. Daniel sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. Estabas furiosa, que es mucho mejor que intimidada. Me viste no como Daniel Altamira, sino como un cliente arrogante que necesitaba una lección de humildad. Fue refrescante. Sus manos descansaban sobre la mesa, a centímetros una de la otra.
Gabriela era dolorosamente consciente de esa proximidad, de lo fácil que sería cerrar esa pequeña distancia. ¿Y ahora, cómo me ves? La pregunta escapó de sus labios casi involuntariamente. Daniel contempló sus manos, tan cerca y aún sin tocarse, antes de responder. Veo a una mujer extraordinaria que ha superado obstáculos que habrían derrotado a muchos. Veo inteligencia, determinación y una dignidad que no tiene precio. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Y me pregunto si podemos ser más que jefe y empleada, más que colegas trabajando en un proyecto. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Ahí estaba, la pregunta implícita que había flotado entre ellos desde aquel primer encuentro, materializándose finalmente en palabras. Sería complicado, respondió, exponiendo su preocupación principal. La gente habla. Dirían que conseguí el trabajo por razones equivocadas. Ya lo dicen, señaló Daniel con suavidad. Y sobrevivimos. La pregunta es, ¿te importa lo suficiente como para dejar que eso dicte tus decisiones? La camarera se acercó a retirar sus platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Gabriela encontró el valor para expresar su mayor temor. No quiero ser solo otra conquista para el millonario, dijo directamente, sosteniendo su mirada. No quiero despertar un día y descubrir que todo esto fue un capricho temporal. Daniel extendió su mano, finalmente cerrando la distancia para tomarla de ella. Su contacto era cálido, firme, real. Gabriela, dijo con una intensidad que atravesó todas sus defensas. No he traído a nadie a Tepito desde que salí de aquí. No le he presentado a nadie a mis vecinos, no he compartido mis recuerdos, no he mostrado quién era antes de convertirme en el millonario. Hasta hoy. Hasta ti. Sus palabras pendieron en el aire entre ellos, una declaración que no necesitaba adornos ni elaboraciones. Simple, honesta, poderosa. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. Ahora, respondió él, apretando suavemente su mano, me gustaría mostrarte un lugar más. El último sitio de este recorrido por mi pasado. Y luego, si quieres, podemos hablar de nuestro futuro. Salieron de la fonda tomados de la mano, un gesto que parecía a la vez nuevo y familiar, como si sus manos hubieran estado esperando este momento para encontrarse. Las calles de Tepito bullían con la actividad del sábado por la tarde, familias haciendo compras, niños jugando, música escapando de ventanas abiertas. La vida en su expresión más auténtica. Daniel la guió por callejuelas que conocía de memoria hasta llegar a un pequeño parque, un oasis verde entre edificios desgastados. En el centro había un kiosco antiguo, sus columnas descoloridas por años de sol y lluvia, pero aún hermoso en su simplicidad. Aquí venía a estudiar, explicó mientras subían los escalones del kiosco. Mi apartamento era pequeño, ruidoso, siempre lleno de gente. Este lugar era mi refugio. Gabriela podía imaginarlo perfectamente, un joven Daniel sentado en estos mismos escalones, su diccionario gastado abierto sobre las rodillas, repitiendo palabras en inglés mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Inconsciente de que estaba siendo testigo del nacimiento de un sueño. Fue aquí donde decidí que sería algo más de lo que todos esperaban de mí, continuó Daniel, su voz teñida de nostalgia. Donde juré que cambiaría mi vida, y la de mis padres. Se sentaron en el escalón más alto, contemplando el parque donde algunos niños jugaban fútbol con una pelota desgastada. ¿Los extrañas?, preguntó Gabriela suavemente. A tus padres. Cada día, respondió Daniel sin dudarlo. Mi madre habría estado encantada contigo, ¿sabes? Siempre decía que necesitaba a alguien que me bajara de las nubes cuando fuera necesario. Gabriela sonrió ante la imagen, imaginando a la mujer que había criado a este hombre complejo y fascinante. Mi abuela dice algo similar sobre mí, compartió. Que necesito a alguien que me rete, que me haga ver más allá de mis propios límites. Daniel se giró para mirarla directamente, tomando ambas manos entre las suyas. Creo que nos encontramos por una razón, Gabriela, dijo con una sinceridad que hacía imposible dudar de sus palabras.
No fue casualidad que entraras en ese restaurante, que yo hiciera esa apuesta estúpida, que tú supieras inglés perfectamente. No creo en el destino, respondió Gabriela, aunque sin convicción. Yo tampoco, hasta ahora, sonrió Daniel. Pero creo en las oportunidades. Y creo que sería una locura no aprovechar esta. Con suavidad, casi con reverencia, llevó una mano a su mejilla, un toque tan ligero como el aleteo de una mariposa. Gabriela cerró los ojos brevemente, permitiéndose sentir plenamente ese contacto. Háblame en inglés, susurró Daniel, tan cerca ahora que podía sentir su respiración. Gabriela abrió los ojos, sorprendida por la petición. Pero cuando vio su mirada, entendió que no era un desafío esta vez, sino una invitación a compartir esa parte de ellos que había sido el catalizador de su encuentro. I believe we found each other when we both needed someone to remind us of who we truly are, dijo suavemente en inglés. Not what the world sees, but who we are beneath the surface. Daniel sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. And I think I've been waiting for you without even knowing it, respondió también en inglés, su acento tan perfecto como el de ella. For someone who sees me, really sees me. El momento parecía suspendido en el tiempo mientras se miraban, toda pretensión abandonada, todas las barreras derribadas. Ya no eran el millonario y la mesera, ni el jefe y la empleada. Eran simplemente Daniel y Gabriela, dos personas que habían encontrado algo precioso e inesperado en el lugar más improbable. Cuando finalmente se besaron, fue con la naturalidad de algo inevitable, como si sus vidas hubieran estado trazando caminos convergentes mucho antes de que se conocieran. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero pronto se profundizó con la urgencia de quienes han esperado demasiado tiempo para algo que anhelaban sin saberlo. Las manos de Daniel se enredaron en su cabello mientras ella se aferraba a sus hombros, perdiéndose en sensaciones que hacían que el mundo exterior pareciera desvanecerse. En ese kiosco desgastado, en el corazón de Tepito, dos almas que habían luchado por ascender desde circunstancias similares encontraban un punto de anclaje la una en la otra. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Gabriela apoyó su frente contra la de Daniel, una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Creo que esto vale más que 1000 pesos, bromeó suavemente. Daniel rió, un sonido libre y genuino que reverberó en el kiosco. Vale cada centavo que tengo, respondió, besando su frente con ternura. Y mucho más. El sol comenzaba a descender, bañando el parque en tonos dorados y proyectando sombras alargadas desde el kiosco. Pronto tendrían que regresar al mundo real, a las complicaciones que sin duda surgirían, a las miradas y los susurros que tendrían que enfrentar. Pero por ahora, en este momento suspendido entre el día que había sido y la noche que llegaba, todo parecía posible. ¿Sabes qué me gustaría hacer ahora?, preguntó Daniel, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Qué? Conocer tu barrio, respondió con una sonrisa. Ver dónde creciste, dónde aprendiste inglés, los lugares que te formaron. Quiero conocer cada parte de ti, Gabriela Alencar. La sinceridad en su voz, la vulnerabilidad en su mirada, disiparon las últimas dudas que pudieran quedar en el corazón de Gabriela. Este no era el capricho de un hombre poderoso, ni la fantasía pasajera de un millonario aburrido. Era algo real, algo que había comenzado con una apuesta arrogante pero que había florecido en una conexión profunda entre dos personas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban. Me encantaría mostrarte, respondió, levantándose y tendiéndole la mano. Empecemos ahora. Daniel tomó su mano, levantándose para unirse a ella. Juntos, descendieron los escalones del kiosco y caminaron hacia la salida del parque, dejando atrás el lugar donde un joven había soñado con un futuro mejor y donde, años después, ese mismo hombre, ahora transformado por el éxito pero aún conectado con sus raíces, había encontrado algo infinitamente más valioso que cualquier fortuna material. El sol poniente proyectaba sus sombras unidas sobre el pavimento mientras se alejaban, mano a mano, hacia un futuro que escribirían juntos. Un futuro que había comenzado con una frase desafiante, háblame en inglés y te pago 1000. Pero que ahora prometía conversaciones infinitas en cualquier idioma que eligieran,
unidos por un entendimiento que trascendía las palabras y por un amor que había nacido del respeto mutuo y la admiración genuina. En las calles de Tepito, donde Daniel Altamira había dado sus primeros pasos hacia el éxito, ahora daba los primeros pasos de un viaje diferente. Uno que no se medía en adquisiciones o ganancias, sino en momentos compartidos y promesas silenciosas. Uno en el que Gabriela Alencar no era una empleada talentosa o una conquista impresionante, sino su igual, su compañera, su recordatorio constante de quién era realmente y de todo lo que podían construir juntos.